Us. A ver. Good afternoon, Gabriel. Okay. Okay, guys. The topic that we are going to watch in this moment is really, really important. This is the simple present, but with the WH question, right? So it's easy, but I need that you to be concentrated. Entonces, el tema que vamos a ver ahorita, muchachos, es un tema muy importante porque ya vimos el presente simple, con el do y el das para preguntar, bueno. Y ahora vamos a ver las WH questions, cómo preguntar qué haces en tu tiempo libre, qué comes en la mañana, qué bebes en la mañana, dónde vives, por qué, bueno, todo ese tipo de preguntas. Now, for that, the first thing that we are going to do is that what time, because this is easy, I know that it is easy for you. Okay, look at this. We already saw how to ask these questions. Ya vimos cómo hacer ese tipo de preguntas, ¿no? Por ejemplo, do you get up early? ¿Te levantas temprano? Recordemos que early, temprano. No, I get up late. No, yo me levanto tarde. Does he eat lunch at noon? ¿Él come el almuerzo al mediodía? No, he eats lunch at 1 o'clock. El almuerzo, come el almuerzo a la 1. Do they take the bus to class? ¿Ellos toman el bus a clase? No, they take the subway. Ellos toman el metro o subterráneo. Ahora vamos a preguntar a qué horas tú te levantas, a qué horas te cepillas, a qué horas vas. Lo único que tenemos que preguntar es con el what time. Seguido del what time, que significa a qué hora, vamos a colocar el do o el das, dependiendo de la persona. Por ejemplo acá, what time do you get up? ¿A qué horas te levantas? Si yo quiero preguntar a qué horas estudias inglés, what time do you study English? ¿A qué horas trabajas? What time do you work? ¿Listo? Aquí dice, what time does he have dinner? ¿A qué horas él cena? Tenemos el what time, tenemos el does porque estamos hablando de él. Y listo, what time does he have dinner? At 8 o'clock, a las 8. When do they take the subway? What does it mean in Spanish? When do they take the subway? Recordemos que ese when es cuando. Entonces, esta pantallita que les voy a mostrar aquí es fundamental. Bueno, esta ya ustedes la tienen clara, ¿no? Es como hacer afirmaciones, negaciones en interrogativo. Por ejemplo, yo vivo, yo no vivo. Yo vivo. Ella vive, she lives. Ella no vive, she doesn't live. Ella vive, does she live. Siempre que hagamos preguntas, vamos a preguntar con do, con das. Esta U está mal acá, pero bueno. Das para pregunta. Ellos viven, they live. Ellos no viven, they don't live. Ellos viven, do they live? Para que tengan en cuenta. Eso ya creo que ya lo tienen claro. Ahora vamos a aprender cómo hacer preguntas con WH question. Y se dan cuenta, es lo mismo. Empezamos con do, con das, el sujeto o el verbo, y lo que hacemos es anteponer la WH question. Esas son las WH question. ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Quién? ¿Por qué? ¿Cómo me preguntarían ustedes? ¿Dónde trabajas? Where do you work? Where do you work? ¿Cierto? Where do you work? Empezamos con el where, después va el do, el you work. Si ya quiero preguntar, ¿dónde trabaja ella? Where does she work? Right? How do you ask me, ¿qué comes en la mañana? What do you eat in the morning? Yeah, very good. What do you eat in the morning? ¿Qué comes en la mañana? Si quiero preguntar, ¿qué come él en la mañana? What does he eat in the morning? ¿Qué comemos nosotros? What do we eat? Sí, se dan cuenta, esa es la misma estructura. Si queremos preguntar, por ejemplo, ¿por qué estudias inglés? No, ¿por qué nosotros estudiamos inglés? ¿Cómo sería esa? Recordemos que por qué es why. Why? ¿Por qué nosotros? Dime. Why do we study English? English. Ajá. Why do we study English? ¿Por qué ella estudia inglés? Why does she study English? Si se dan cuenta, es seguir la estructura. Esto de acá. Now, for example,
Wait a minute. We are going to do some examples here. Teniendo en cuenta eso, vamos a hacer un ejemplo acá, ok. Entonces ya me han preguntado, digamos, what do you eat in the morning? O vamos a cambiarla. For breakfast. ¿Qué comes para el desayuno? Puedo responder, I eat, for example, eggs, bread, whatever. Esperen un segundito, muchachos. Ok, listo. Listo, entonces, what do you eat for breakfast? What do you drink for breakfast? ¿Qué comes para el desayuno? ¿Qué bebes para el desayuno? I drink coffee, milk, whatever. Milk, whatever. ¿Ya? ¿Dónde vives? Where do you live? How do you say ¿dónde vive tu mamá? ¿Cómo preguntaríamos? Where do you live your mother? Bueno, primero empezamos con el where. Después estamos hablando de ella, de mamá. Entonces preguntaríamos con do o con das. That. Das, ¿cierto? Sería, where does your mom live? Entonces, si se dan cuenta es la misma, pero lo único que cambia es el das, porque estamos hablando de ella, el sujeto y el verbo anormal. Entonces, si yo les pregunto, where do you live? ¿Dónde viven? Ustedes me dicen, yo vivo en Barbosa. I live in Barbosa. ¿Dónde vive tu mamá? She lives, le ponemos la S porque estamos hablando de tercera persona y estamos afirmando, she lives in Vélez. Ella vive en Vélez. ¿Listo? Now, for example, wait a minute. How did you ask me? Vamos a hacer una con cuándo, con when. ¿Cuándo vas al gimnasio? Digamos, ¿cuándo vas al gimnasio? ¿Cómo sería ese? ¿Cuándo tú vas al gimnasio? Ir es go. ¿Cuándo es when? When do you go? Bueno, to the gym. To the gym, yes. ¿Cuándo vas al gimnasio? When do you go to the gym? ¿Cuándo va Nasli al gimnasio? When does Nasli go to the gym? Right? Simplemente cambia eso para que tengamos en cuenta. Yo siempre hago una pregunta que es muy, muy utilizada, que es ¿qué haces en tu tiempo libre? ¿Cómo preguntaríamos qué haces tú en tu tiempo libre? What do you do? Recordemos que el do es para pregunta. In free time? In your free time, yeah. In your free time, very good. Entonces, el do como pregunta no significa nada, como auxiliar, no sé, pero también lo podemos utilizar como verbo. En este caso, ¿qué haces en tu tiempo libre? What do you do in your free time? Yo puedo responder, yo juego fútbol. I play soccer. So, I play soccer. Yeah, I work, I study, whatever. Es una que yo hago, digamos, ¿qué haces en la mañana? Digamos, what do you do in the morning? Entonces, si se dan cuenta, es cuestión de tener como la misma, seguir esa estructura. ¿Por qué tu mamá cocina en la mañana? ¿Cómo sería eso? ¿Por qué tu mamá cocina en la mañana? Why your mom cooking in the morning? Cook in the morning. Muy bien, pero solo nos faltó una cosa, el do, el das. ¿Cuál iría? Das, va con das. Exacto. Why does your mom, aquí ya no va nada del ing, nada, ¿no? Why does your mom cook in the morning? ¿Por qué? Why does
en vez de she, tu mamá, your mom, cook, con el verbo y el complemento, cook in the morning. Because, recordemos que why es porque de pregunta y because de respuesta. Because she likes to cook, porque ella le gusta cocinar, o because she loves to cook. Recordemos que love es amar o encantar, porque a ella le encanta cocinar. ¿Sí? ¿Cómo vamos ahí? ¿Cómo vamos en esa parte? Is that easy or difficult? Hacemos otro ejemplo o ya va claro, no sé, ustedes me dirán. All good, ¿todo bien? All good. Porque le vamos a añadir una que no está acá en estas, pero pues que es una que vamos a utilizar ahorita. What time, que también es una WH question. Entonces ya hemos preguntado la vez pasada, por ejemplo, do you get up early? ¿Te levantas temprano? Does your dad have lunch at 8 p.m.? 8 p.m. Bueno, digamos at 3 p.m. Aquí, tú te levantas temprano, tu papá almuerza a las 3, ya habíamos visto lo del DAS. Ahora vamos a preguntar, ¿a qué horas te levantas? Entonces va lo mismo, va el what time, va el do, el DAS, en este caso, como estamos hablando de tú. So, what time do you get up? ¿A qué horas te levantas? Yo respondería, yo me levanto a las, digamos, 8 a.m. ¿Cómo preguntaríamos, a qué horas se levanta tu mamá? ¿Cómo sería, a qué hora se levanta tu mamá? What does? What time? What time? Yes. Huh? What time does your mother get up? Yeah, very good. So what time does your mother get up? So we can answer. She gets up. Le ponemos she gets up at, I don't know, 7 a.m. Le ponemos la S porque estamos hablando de tercera persona, ¿no? Ese what time lo vamos a utilizar mucho. Digamos, what time do you have breakfast? Pero el desayuno. I have breakfast at, yo desayuno a tal hora. ¿Listo? Entonces, a ver, dime. You can say example with how. All right, very good. We are going to do an example with how. For example, ¿cómo duermes en la noche? ¿Cómo preguntaríamos cómo tú duermes en la noche? Entonces, how. Ya ustedes pueden construir esa. How, ¿cómo tú duermes? ¿Qué diría? ¿Dudas? How do you? Vean, es la misma, digamos, la misma estructura. ¿Cómo? How. Tú, va primero el do antes del sujeto. How do you, el verbo, sleep at night. ¿Cómo duerme Karen? How does Karen sleep at night? Right? Entonces, aquí nos aparece varios, pero digamos, los más utilizados en este caso. What, qué, when, cuándo, where, dónde, who, quién. Ah, ya hacemos uno con who. Who, quién. Why, por qué. How, cómo. Bueno, este whom es para decir a quién. Which es cuál, que en este caso todavía no aplica. ¿Cómo preguntamos con quién vives? ¿Cómo sería ese con quién vives? ¿Qué pasa con ese tipo de preguntas y pasa con este who? Para eso vamos a colocar who do you live with. Si traducimos palabra por palabra, quedaría quién tú vives con, pero quiere decir con quién tú vives. Yo diría, digamos, I live with my, I don't know, parents, wife. O sea, yo vivo con mis papás, con mi esposa, bueno, lo que sea. Eso pasa con ese who. Por ejemplo, ¿para quién trabajas? Wife. Bueno.
Who do you work for? Después estaremos viendo, hay una parte en el taller en la cual se enfoca en hacer este tipo de preguntas con el who. Pero ya que lo estamos viendo, pues veámoslo aquí de una vez. For es para. Who es quién. Si lo tracemos literalmente quedaría quién tú trabajas para. Pero pues sacándolo en contexto sería para quién trabajas. Who do you work for? Entonces, I work for my boss. Yo trabajo para mi jefe, digamos. Dime. ¿Usted está compartiendo pantalla? No me diga que no les estaba compartiendo pantalla. No, sí, sí, sí. ¿Los demás pueden ver? No, profe. ¿Los demás no estaban viendo tampoco? No. No, profe, a mí tampoco me No, sale. señor. Me hubieran dicho, con razón. Claro. Y me pasa a veces, y yo les mostraba una tabla, pero bueno. A ver, ahora sí, estoy en Word, ¿sí? Yes. Bueno, antes me pudieron hacer entonces las preguntas. Esta tablita es la que le estaba compartiendo. Esta es la tabla que le estaba compartiendo, en la cual les decía que iba primero la WH question, después el do, el does, después el sujeto, después el verbo. Por ejemplo, ¿dónde vives? Where do you live? La que estamos haciendo. ¿Cómo duerme Karen? Y va el how, como estábamos hablando de Karen, preguntamos con el does, y pues en vez de she, Karen, sleep, ¿sí? Claro, no lo estaba compartiendo ahí. Bueno, pero entonces todavía hay dudas, ¿cierto? No pasa nada si hay dudas. Si hay dudas de cómo preguntar cómo hacer este tipo de preguntas, no pasa nada. Yes or no. Si ustedes me quieren preguntar, ¿a qué horas vas al gimnasio? ¿Cómo me preguntarían a qué horas vas al gimnasio? Recordemos que a qué horas es what time. ¿A qué horas tú vas al gimnasio? Entonces, sería tú. Preguntamos con do o con das. Con do, ¿cierto? What time do you, a qué horas tú vas, go to the gym, al gimnasio? ¿A qué horas Juan va al gimnasio? What time, como estamos hablando ya de Juan, ya preguntamos con das en vez del do. Does Juan go to the gym? Ya, y aquí yo respondo, ¿a qué horas voy? Yo digo, I go to the gym at, bueno, a las 10 p.m., no sé, lo que sea. Aquí, para decir, él va, he goes to the gym at, bueno, a cualquier hora. Es fundamental que me hagan, si tienen alguna duda, que me pregunten cómo hacer esto, porque precisamente hay unas páginas que tienen que realizar con esa WH question. Entonces, si tienen alguna pregunta, pueden hacérmela. Teacher, what does mean home? Home? Este whom, está acá, whom. Yes, teacher. Ok, whom means para qué. ¿Qué es lo que pasa? Ese nos aparece acá. Esperen, habíamos hecho unas preguntas con el who, que significaba quién. Digamos, who do you live with? Les decía que hay una parte del taller en la cual se enfoca en hacer este tipo de preguntas, que cuando vamos a preguntar con quién, decimos ¿con quién vives? Who do you live with? Como ¿quién tú vives con? ¿Para quién trabajas? Who do you work for? ¿Para quién trabajas? Aquí yo respondo I live, ¿con quién vives? I live with, con my parents, con mis papás. Who do you work for? ¿Para quién trabajas? I work for my boss. Había hecho yo ese ejemplo. Ahora, este whom es para decir, digamos, en vez de colocar esta preposición al final, este whom nos ayuda a colocarla al principio. Es decir, que en vez de colocar who do you live with, yo puedo preguntar with whom, que vendría siendo con quién do you live. ¿Sí? En vez de preguntar who do you work for whom, para quién, o sea, ese whom significa quién. Lo que nos ayuda a este whom es en vez de colocar esa preposición al final, la ponemos al principio para que suene más, digamos, con quién tú vives, para quién tú trabajas, ¿sí? Ese whom es muy utilizado por la gente de edad en Estados Unidos. De hecho, no sé,
bueno, no recuerdo hace cuántos años, que digamos, dejó de utilizarse un poco y se utilizó más este who, ¿sí? Y este whom ya casi no está utilizado. Es muy utilizado también de pronto en las cartas, en cosas formales, ¿sí? Este whom, que es para decir con quién, para quién. Sí, por eso me extraña porque en los cursos que yo he hecho no lo había visto, entonces me causó curiosidad ver esto. Sí, exacto. Normalmente cuando uno, entonces siempre enseñan el who, así, who do you live with, who do you... Entonces también es bueno que lo tengan en cuenta, porque en algún momento lo van a ver, o sea, en algún momento van a ver este whom, entonces van a decir, pero ¿qué significa este whom? Como les digo, es muy utilizado por la gente mayor, en cartas, en libros, en varios lados va a aparecer eso. Another question, ¿qué otra pregunta tienen? Teacher, dinos un ejemplo con which. Pero es que digamos, este which no aplica tanto aquí, porque which significa cuál. Bueno, no, pero sí, entonces, digamos, which car do you prefer? Ese which significa cuál. Y significa cuando queremos escoger algo. Si digamos, están en, ¿cómo se llama eso? Donde venden carros. Bueno, están ustedes ahí, entonces hay varios carros. Yo les digo, which car do you prefer? ¿Cuál carro prefieres? O which car do you like? Que significa cuál. I like, bueno, the blue one, el carro azul o el que sea. Entonces, ese which significa cuál. Digamos, si ustedes están comprando una camisa, yo como vendedor, yo les digo, ¿cuál prefieres? ¿Cuál te gusta? ¿Cuál quieres? Which t-shirt, ¿cuál camiseta? Do you want? Para cambiar de verbo. Which t-shirt do you want? ¿Cuál camiseta quieres? Entonces me dicen, I want, yo quiero la azul, la que sea. ¿Eso? Entonces este which significa cuál. Y es cuando tenemos algo que elegir, ¿vale? Teacher, ¿se puede decir which teacher do you prefer? Ya, ajá, exacto. O sea, este which es para elegir lo que sea, ya sea cosas, personas. Which teacher do you prefer? ¿Cuál profesor prefieres? Si digamos, está, no sé, la pelada encontró al man con la moza, no sé qué, bueno, ¿cuál mujer prefieres? Which girl do you prefer? ¿Cuál chica prefieres? Do you prefer? ¿Listo? I prefer ta, ta, ta. Entonces, este which significa cuál. ¿Ok? ¿Sí? ¿Me voy a entender? Yes. Yes, teacher, thank you. Okay, you're welcome. Another question. ¿Tienen otra pregunta? Do you have any question? Because now we are going to solve one part that is going to help you. Wait a minute. Okay, it is right here. A ver. Entonces vamos a hacer una parte que les va a ayudar precisamente a hacer una de las páginas, que es esto de acá. Wait a minute. Este de acá. Okay, look at this. Here we have some time expressions that you have to take into account. You have to learn by heart. Entonces, hay unas expresiones que quiero que se la aprendan ya de, digamos, que son muy utilizadas en este presente simple, como early, que era temprano, late, tarde, every day, todos los días, at, como les decía, cada vez que hablemos de alguna hora, para decir a las 9, a las 10, va con at, al mediodía, a medianoche, at night, en la noche. Podemos decir in the morning, en la mañana, en la tarde, en la noche, y siempre que hablemos de días, de fines de semana, recuerden, weekends, fines de semana, weekdays, entre semana. ¿Listo? So according to that, you're going to help me to solve this part. For example, complete the question with your does. Do you get up early on weekdays? ¿Te levantas temprano entre semana? Now here, what time do or does? Do. What time do you go home on Fridays? Si usted tiene la opción de tomar un pantallazo a estas preguntas ya cuando las acabemos y ustedes respondérselas, y si pueden responderlas sería súper bien. Ok, digamos, for example, what time do you go home on Fridays? Now, look at this, do or does? Does. Bueno, ahorita de hecho lo intentamos. Does your father work on weekends?
Tu papá trabaja los fines de semana. This one. Does, ya, eso está fácil, ¿no? Does your mother cook every day? Tu mamá cocina todos los días. Bueno, aquí está fácil. Do your parents read? Espérenme, venga, lo hacemos aquí rápidamente, porque sí me interesa que sepan responder ese tipo de preguntas. A ver, espérenme. A ver, we are going to answer the first question. Vamos a responder la primera pregunta. Do you get up early on weekends? The affirmative. ¿Cómo la responderíamos? Oh, can you repeat, please? How do you answer the first question? Do you get up early on weekdays? How do you answer? ¿Cómo responderíamos esa pregunta? La primera. Do you get up early on weekdays? Yes, Yes, I get up. Yeah. On weekdays. Very good. Early on weekdays. Yeah, well, weekdays. Or no, we can say, or no, I don't get up. Bueno, early on weekdays. Second, what time do you go home on Fridays? ¿A qué horas vas a casa los viernes? Yo voy a casa los viernes a las, no sé, a las 11 de la noche. Oh, I go home. No, I. Yes, I go home. On Fridays. 6 p.m. At 6 p.m. 6 p.m. Very good, yeah. Yo voy a casa a tal hora. Now, does your father work on weekends? How do you answer this one? ¿Cómo responderíamos esa? Does your father work on weekdays? ¿Tu papá trabaja los fines de semana? On weekends? Podemos responder, yes, he works on weekends. Or no, he doesn't work. He doesn't work on weekends, all right? That's good. Now, we are going to la cuarta. We are going to answer the first. Vamos a responder aquí la cuarta. Does your mother cook every day? ¿Tu mamá cocina todos los días? ¿Cómo responderíamos esa? ¿Tu mamá cocina todos los días? Yes, my mom. No? Yes, my mom. Yeah, mom. My mom cooks Cooks every day. every day, yeah. The final question, okay, 8. Vamos a responder la 8, quiero que respondamos esa 8. Y aquí sería do. What time do you have dinner? ¿Cómo responderíamos? ¿A qué horas cenas? ¿Cómo creen que responderíamos esa? Yo puedo responder, yo ceno a tal hora, digamos. I have dinner at 9 p.m. a las 9 de la noche. And we were solving that part because actually you have to solve one part that is not, I mean, some students say that this part is really difficult. Entonces hay una parte del taller en la cual ustedes tienen que identificar cómo preguntar. Si preguntamos con WH question o si preguntamos con preguntas de yes or no questions. Que es precisamente esta de acá, this one. Right, y esa es de las páginas que a veces más se les dificulta a algunos estudiantes, pero se van a dar cuenta que no es difícil. Sí, que no es difícil. That's easy. Now, write questions to complete the conversations. So the first thing that you have to do is to identify if the question is with do or does or with the WH question. How do you know that? If you say yes, no, you have to start with do or with does. But if the answer doesn't say yes or no, for example, in this case, you have to use the WH question. Do you understand that part?
sé si me entienden esa parte. Les decía que lo primero que tenemos que hacer es identificar qué tipo de preguntas vamos a hacer. Si son preguntas con WH question, o sea, con qué, a qué horas, cuándo, o si es pregunta solo con el tú, con el das. ¿Cómo identificamos cuál es cuál? Fácil. Cuando nos respondan con sí o no, preguntamos solo con el do o el das. Porque aquí dice, por ejemplo, no, yo no vivo solo. Pues la pregunta es, ¿tú vives solo? ¿Tú vives solo? No, yo no vivo solo. Y aquí me dice, sí, mi familia y yo vemos televisión en la noche. ¿Cuál creen que sería la pregunta? ¿Cuál creen que sería? Digamos, háganla primero en español. Entonces, si la respuesta dice sí, mi familia y yo vemos televisión en la noche, entonces la pregunta sería, ¿tu familia y tú ven televisión en la noche? ¿Cómo sería la pregunta? Teacher, la pregunta sería como do, con Exacto, do. exacto, porque estamos hablando de ellos, ¿ok? Tu Ajá. familia y tú. Do you or your family? Ajá. And you. Yes. And you watch television in the evening? Yeah, very good. Watch television in the evening. Si se dan cuenta, tenemos en la misma respuesta, tenemos la misma pregunta. Entonces, ¿tu familia y tú ven televisión en la noche? Sí, mi familia y yo vemos televisión en la noche. Lo mismo acá dice, sí, yo me levanto tarde los domingos. Entonces la pregunta sería, ¿tú te levantas temprano? Les voy a ayudar con esta. ¿Cómo sería esa? Dice, sí, yo me levanto tarde los sábados, los domingos. La pregunta sería, ¿tú te levantas tarde? Entonces sería, ¿do you get up late on Sundays? Listo. Ahora, cuando, bueno, cuando ya no me aparece sí o no questions, digamos acá me dice, yo me levanto a las 11. ¿Cuál sería la pregunta? What time Yes. What time do you Mhm. get? No sé pronunciar, profe, ese get. Ok, get up. ¿Haz de cuenta? Es. Que esa se convierta en una R. Get up, get up. Entonces, what time do you get up? Exacto, entonces mira, ¿a qué hora te levantas? Yo me levanto a las 11. Lo mismo, acá dice, nosotros almorzamos a la 1. La pregunta es, ¿a qué horas almuerzan? Bueno, ya el resto son de WH question. Any question about this part? ¿Alguna pregunta sobre esta parte? Oh. All right, because this second part is really easy for you. Look at this. Write each sentence a different way. Use the sentences in the box. So what you gotta do in this part is easy. Here you have some sentences, and you are going to find a similar way to these sentences, to write these sentences. Entonces lo que tenemos que hacer es buscar una frase parecida a esta que esté acá, sino que la diga en otra forma. Por ejemplo, acá dice, Sam is Sarah's husband. Sam es el esposo de Sara. ¿Cuál de esas frases se parece a esta? Pues Sarah is Sam's wife. Sara es la esposa de Sam. Now, for example, this one. We have an apartment in the city. Nosotros tenemos un apartamento en la ciudad. ¿Cuál de esas elegiríamos que se parece? ¿Cuál de esas frases se parecería a esta? Podríamos usar. We don't live. We don't know life. Ajá, we don't live in the suburbs. Nosotros no vivimos en los suburbios, porque dice que nosotros tenemos un apartamento en la ciudad, entonces sería we don't live in the suburbs. Y lo mismo con todas acá. Nosotros usamos transporte público. Nosotros tomamos el bus. Bueno, simplemente buscar una forma parecida a esas de ahí. And that's all. And now look at this. Answer the questions about your schedule. Responde las preguntas acerca de tu horario. Entonces, what do you do on weekdays? What does it mean in Spanish? What do you do on weekdays? ¿Qué hacemos entre semana? ¿Qué haces tú entre semana?
Ajá, ¿qué haces entre semana? Entonces yo puedo decir la forma larga, digamos, on weekdays, I work, study, es lo que ustedes hacen, ¿sí? O pueden ir directamente, quitar digamos, ¿qué haces entre semana? Yo trabajo, estudio, leo, lo que sea. What do you do on weekends? ¿Qué haces los fines de semana? Weekends, I play soccer, I sleep, bueno, o yo, nada más común, I rest, yo descanso, sleep, duermo, lo que sea. Bueno, y ya las otras las contestan también, ya de acuerdo a eso. Any question about this part? ¿Quién tiene alguna duda? Dime. Para responder las preguntas del punto 10 de qué hacemos entre semana, los fines de semana, el viernes en la noche, esto toca colocar primero el viernes en la noche hacemos tal cosa o yo veo televisión o veo películas el viernes en la noche. Normalmente, como les decía, aquí no es necesario. O sea, de poder, digamos, como estamos empezando, lo ideal sería utilizar toda la frase. ¿Sí? Pero pues ya si me ponen así está perfecto, digamos, ¿qué haces entre semana? Yo trabajo, yo estudio, no sé qué. Entonces pueden utilizar las dos formas. Si quieren empezar con esta, también está bien, ¿sí? La idea es que intentemos utilizar más lo que más podamos. Lo que yo les decía, por ejemplo, si yo les pregunto, what do you do on weekends? Y ustedes solo me dicen, work. Está bien. Me entendieron la pregunta y me respondieron. Pero la idea es que nos desenvolvamos un poco más. Sí, yo trabajo los fines de semana, ¿Listo? Listo. Okay. Now, the final part that we are going to watch is this part. Wait a minute. Okay, we are going to watch this little part. Okay, as I told you in the first level, there are so different ways to ask some questions. Entonces, como ya habíamos visto en el primer nivel, hay muchas formas de preguntar, de saludar, de cómo preguntar cómo estás, todo eso. En este corto video vamos a ver digamos, los saludos más comunes para que ustedes se les vaya grabando, para que ya no preguntemos siempre el how are you, sino hay otras formas. Y aquí nos van a ir apareciendo como partecitas de películas en las cuales usan esos saludos. Hi, thanks. Hello, how are you? Hi, thank you. How are you today? Hi. Tenemos el más común, how are you today? How's it going? How is it going? Este es de los más utilizados que yo les había hecho en el primer nivel. How is it going? Es muy utilizado entre amigos. Es un ¿cómo vamos? ¿Cómo va todo? How is it going? Yes, how's it going? How's it going, dudes? How's it going? Good, just how's it going? Orlando, let's play like a fortress. How's it going? You're doing very well. How's it going? It's going very well. How's it going? Very well, thank you. Podemos responder very well, very good, como sea. How's it going, honey? Not very well. How's it going? Quiero que me traduzcan esa parte que dijo Lisa, cuando Marge le preguntó how is it going. Thank you. How's it going, honey? Not very well. ¿Qué dijo ahí? Se lo voy a colocar nuevamente. Thank you. How's it going, honey? Not very well. How's it? ¿Qué dijo ahí? ¿No they well? Ok, dijo not very well, right? Not very well, no muy bien. Si no está muy bien, a todos esos saludos podemos responder not very well, no muy bien. Ok, let's continue. Going. It's going all right. How you been? How you doing? Así como el anterior, how is it going, este how you doing es muy, muy utilizado. Hay una serie que yo me veía que se llamaba Friends. En inglés había un man que utilizaba mucho ese hey, how you doing. Lo utilizaba también como para conquistar. Entonces estaba alguien y decía, hey, how you doing. Ese how you doing significa como, ¿cómo vas? Y también es muy, muy utilizado. Hi, Joey. Hey. Exacto. How you doing? How you doing? Fantastic. How you doing? Fantastic. Fantastic. Excellent. Very well. Podemos responder ahí como sea. How you doing? I'm good. Laurie, how you doing? I haven't talked to you in forever. I'm good. I'm good. I'm How you good. doing, buddy? I'm good. Estoy bien. How you I'm doing? good. I'm good, man. Good. How you doing? Good. How you doing? I'm great. I like your store. Palmer, how you doing? That's great. So, how are you doing? Ahora, ella dijo, ya no dijo how you doing, sino dijo la forma larga, que es how are you doing. How are you doing? Que ya se la escribo ahorita. So, how are you doing? How are you doing? Okay. How you doing, Ben? Okay.
I'm okay. Doing okay. Estoy bien. I'm Doing okay. okay. How you doing? I'm well. I'm well. How you doing? I'm well. I'm well. Estoy bien. I'm doing okay, you know? What's up, Joey? WhatsApp. ¿Se acuerdan de ese WhatsApp, no? Que era muy utilizado, es muy utilizado es como un saludo muy cool entre amigos en Estados Unidos. WhatsApp, que significaba, ¿qué pasa? WhatsApp. What's up? What's up? What's up? What's up? What's up? Entonces, si alguien me dice WhatsApp, ¿cómo respondo yo? Puedo responder igual. Es como cuando alguien me dice, ¿cómo vamos? Si uno dice, ¿cómo vamos? O puede responder bien. Digamos, en este caso, WhatsApp, aquí lo responden mucho con el nothing, que es nada, o not much, que ya se lo describo. What's up? We cool and ready? Good. What's up? Not much. Not much, no mucho. Andrew, what's up? Not much. Not much. What's up, guys? Not much. Not much, Dyke. What's up with you? So what's up? Oh, nothing much. Nothing much. What's up? Nothing. Nothing much. What is Nada. up? Ahora ya no dijo WhatsApp, sino dijo what is up, la forma larga. What is up? What is up? Nothing. What's up? Nothing. What's up? Nothing, nada. What have you been up to? Este no es que sea el más utilizado, porque de hecho no es que sea tan utilizado, pero es utilizado. What have you been up to? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo? ¿Qué has estado haciendo? I've been studying really hard. ¿Cómo va todo? I'm studying really well. Bueno, he estado estudiando muy duro. Muy bien. And I've been studying for weeks. He estado estudiando. What have you been up to? I've been working nonstop. I've been working in radio. What have you been up to? Listo, eso era lo que quería que tuvieran en cuenta. Entonces vamos a hacer aquí rápidamente la lista. Tenemos el how are you, digamos, how are you today? ¿Cómo estás hoy? Ya saben que a veces podemos responder muchas formas. I am okay, very well, lo que sea. ¿Qué otros se acuerdan de los que aparecían ahí en el video? ¿Cuál se acuerdan ahí que haya aparecido? How is it going? Recuerden, ese es de los más utilizados. Si ustedes conocen un gringo, ellos, digamos, how are you, rara vez lo van a utilizar. Obviamente todo depende del contexto. Si ustedes están en una entrevista, están conociendo a alguien, es bueno utilizarle how are you, ¿cómo estás? Que no decirle cómo vamos, que son saludos informales como este. Pero ellos lo utilizan muchísimo. How is it going? Podemos hacer la contracción. How is it going? ¿Cómo va todo? I'm well, dice. I'm well, estoy bien. I'm okay. Very well. Very good. Bueno, ahí pueden responder como sea. ¿Qué otro? ¿Qué otro vieron ustedes ahí? Que se acuerden. A ver, how are you? How's it going? Ok. How you doing? Como dije, este es muy utilizado. How you doing? Ese es como cómo va todo y ese es un cómo vas. Hey, how you doing? O podemos preguntar how are you doing? Como también una pregunta en el video. ¿Cómo va todo? Lo mismo, podemos responder okay, very good, very well. ¿Ya? ¿Y se acuerdan cuando vimos el WhatsApp? ¿Qué pasa? O what is up? Como dijo una ahí. Y había una respuesta muy común entre ellos que decían not much, no mucho, not much. O pueden decir nothing, nada. Si alguien les saluda, what's up? Se pueden decir nothing, nada. ¿Qué pasa? Nada. ¿Ya? So, nothing or not much. Esos son los más comunes. How is it going? How you doing? What's up? Al final nos aparecía uno que era what have you been up to? Ellos no lo pronuncian así, digamos, what have you been up to, sino si se dieron cuenta, en el video dicen, what have you been up to? Hey, what have you been up to? Lo dicen mucho más rápido, ¿no? Que es, ¿cómo va todo? ¿Cómo has estado? ¿Sí? What have you been up to? ¿Cómo va todo? Por eso siempre respondían, I have been studying, yo he estado estudiando. Ese es un tiempo que veremos en el quinto nivel que se llama el presente perfecto. Y hay otro que no nos apareció en el video, que es how have you been? Que no es tan utilizado, pero pues, también es utilizado. ¿Cómo has estado? I have been really okay. I have been okay. Yo he estado bien. I have been good. Sí, pero bueno, esos son. Entonces, how are you today? How is it going? How you doing? What's up or what is up?
how have you been or what have you been up to. ¿Listo? Para que ya si van a saludar a alguien, no siempre utilicen el how are you, sino si hay amigos, si hay confianza, hey, how is it going? Or how you doing? What's up? Any question about this? ¿Alguna pregunta? Do you have any question? No? All right. Bueno, ya. Bueno, les explico lo que vamos a hacer mañana. Vamos a ver después un tiempo que, bueno, es algo que es lo de Dedis y Gerard. Pero antes de eso, no sé si ustedes recuerdan que en el primer nivel hicimos un juego que se llamaba Kahoot. Creo que sí. Usted lo acaso. Pero bueno, es una actividad en la cual presente simple como de presente continuo. Entonces, mañana al principio vamos a hacer rápidamente un repaso y nada, yo les explico bien cómo aparece el podio de quiénes fueron las 3 primeras personas. Y las personas pues no tienen que realizar una parte del taller. Digamos las 3 primeras personas o las 4 primeras personas no tienen que realizar, no sé, las últimas 5 páginas del taller. Bueno, profe, vote los 5 primeros. A los 10 primeros de una vez. Eso. No, pues, es que de hecho 5 me aparecen en el podio. Depende cuántos se conecten mañana. Si hay poquitos, pues dejamos 3. Si hay varios, dejamos los 5 primeros. Y listo. Es como para que tengan en cuenta mañana para conectarnos temprano, hacer el repaso en 5 minuticos de cómo identificar el presente simple, presente continuo y empezamos con esto. ¿Listo? Eso sería todo. ¿Alguna pregunta? Any question? No? All right. You know that while you are solving the workshop, if you have any question, please write me to my WhatsApp on their inbox and I will help you, right? Si tienen alguna pregunta mientras van desarrollando el taller, me pueden preguntar al WhatsApp. A veces me demoro un poco, pero al final respondo. ¿Listo? Eso sería todo entonces, muchachos. That's all for today and see you tomorrow, okay? Bye-bye, see you. Thank you, teacher. See you tomorrow. Thank you, teacher. Bye. Thank you, Bye. teacher. Bye. See you.